Una ola de calor extremo atraviesa Europa. Este martes, Francia reportó la jornada más caliente de su historia desde que se tienen registros. En algunas zonas del país, la temperatura ascendió hasta los 44,3 grados centígrados. Como consecuencia, casi 70.000 hogares se quedaron sin electricidad. En Inglaterra y Gales, las autoridades han cancelado numerosos servicios de trenes y han pedido a la población evitar viajes no esenciales. Y aquí en Alemania nos preparamos para temperaturas de hasta 40 grados centígrados el próximo fin de semana. En varios países, la jornada escolar se ha reducido o incluso cancelado y en líneas generales, como es natural, se han disparado las ventas de aires acondicionados. La ola de calor que cruza Europa será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos desde donde quiera que nos estén acompañando. Para discutir el tema de hoy, le doy una calurosa bienvenida a la periodista Leticia Fuentes, que nos acompaña desde París. Leticia, un gusto saludarte, bienvenida al programa. Ante todo, ¿cómo se está viviendo allí en París esta ola de calor que está golpeando no solamente Francia, sino todo el continente europeo? Bueno, pues Francia se asfixia en estos momentos. Casi todo el mapa francés se tiñe de color rojo. 58 departamentos, más de la mitad del país está en alerta roja. Otros 30 departamentos están en alerta naranja. Se han batido todos los récords posibles desde que se llevan registros desde 1947. Llevamos 3 noches batiendo récords de temperaturas, noches tropicales que no bajan a medianoche de los 30-32 grados. Todas medidas, todas las precauciones son pocas. Las autoridades se muestran muy preocupadas porque esta ola de calor ya se ha cobrado al menos 40 muertes aquí en Francia. Y Leticia, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué factores explican esta ola de calor tan excepcional, que es tan intensa y tan extensa? Porque no solamente, como decíamos, ocupa Francia, sino también el resto del continente. Y esto sobre todo, Leticia, considerando que estamos apenas en junio y se supone que julio y agosto son los meses más calientes del verano. Sí, es algo que preocupa especialmente aquí en Francia porque es la segunda ola de calor que tenemos en menos de un mes. Es algo que ha alertado a las autoridades, pero también a los expertos. Los expertos ya hablan desde hace años, pero especialmente aquí en Francia, que es un país que, a excepción del sur del país, que tiene climas más mediterráneos, más próximos a Italia o España, el resto del país no está adaptado para estos climas. Los expertos hablan, bueno, pues de el aumento de las temperaturas, de noches más tropicales, de inviernos más cortos y de que estas olas de calor que estamos viviendo en estos momentos, como bien decías, propias más de julio, aquí tienen un nombre, la canicule, que suele ser en la quincena de julio, ahora van a ser más frecuentes y se van a ampliar, no solo se van a quedar en julio, sino como estamos viendo, finales de mayo, junio, incluso septiembre, van a empezar a producirse esas olas de calor. Por lo tanto, instan a las autoridades a preparar a las ciudades, pero también a los ciudadanos a prepararse, a educarse para soportar estas olas de calor cada vez más mortíferas. Le dice, cuando en Francia se habla, como decías, de la canicule, que es una palabra muy frecuente durante el verano, muchos recuerdan, y no solamente en Francia, sino en toda Europa, la ola de calor del año 2003, que fue una de las más mortíferas que hubo, donde algunos registros incluso dan cuenta de hasta 14.000 muertos en 2 semanas. ¿Notas, Leticia, ese recuerdo en la reacción de la población actualmente y de las autoridades? Sí, de hecho es lo primero que se pensó. De hecho, las autoridades en la primera ola de calor que tuvimos este mes no estuvieron tan reactivas. En esta segunda ola de calor, ante la alerta de los expertos que mencionaron ese recuerdo de 2003, las autoridades fueron mucho más reactivas. Existe un recuerdo muy agrio aquí en Francia de esa ola de calor que casi superó o casi llegó a los 15.000 muertos en 2 semanas, como bien decíais. Aún así, las medidas parece, según los ciudadanos y la percepción de la gente, que no son suficientes, pero las autoridades, como bien decíamos, ya se han puesto manos a la obra. 1.800 escuelas han cerrado sus puertas. Algunas líneas de tren y de metro aquí en la capital que no están climatizadas han cerrado. Incluso hospitales, zonas de hospitales que tampoco cuentan con esa climatización, también se han cerrado y se han derivado los pacientes a otros hospitales más nuevos y más adaptados a estas temperaturas. Y yo supongo que, lógicamente, ese es el gran tema de conversación actualmente en Francia, en la calle, en los medios. ¿Qué dicen los expertos, Leticia? ¿Qué similitudes o diferencias hay entre la ola de calor que actualmente atraviesa el país y aquella de 2003?
Bueno, hay similitudes, como bien decías, hay esos aires calientes, esa bola de condensación que se está viviendo. No hay aire, pero cuando lo hay una sensación de un aire caliente, como si estuviésemos en un desierto, que la verdad que es asfixiante. Luego hay otro aspecto que son las noches tropicales, algo que también se vivió en 2003. La única diferencia que hay es cuándo se está produciendo esta ola de calor. Ahora, como decíamos, es la segunda ola de calor que vivimos en menos de un mes y están siendo temperaturas no altas, sino muy altas. De hecho, aquí en París se espera que el pico de los termómetros toquen techo entre hoy y mañana, superando los 40 grados, algo inédito. Como decíamos, hemos batido en estos días todos los récords posibles, algo que no sucedía ni siquiera en la ola de calor tan mortífera de 2003. Bueno, y es que el martes, apenas ayer, 44,3 grados centígrados se registraban en algunas zonas de Francia. Tú nos hablas de aire asfixiante, noches tropicales. Esto realmente es difícil de imaginar cuando uno está en París, porque París, si bien el verano es caliente, no llegamos a esos extremos, ¿no? De noches tropicales, como tú nos dices. ¿Cómo están respondiendo, Leticia, los servicios públicos, las autoridades en París? Me refiero a temas como salud, transporte, asistencia social ante este episodio de calor tan extremo. Bueno, pues como bien decíamos, se ha implementado un plan de acción sobre esta ola de calor. En primer lugar, los parques se han dejado abiertos hasta medianoche para que la gente pueda refrescarse, pueda pasar el mayor tiempo posible en la naturaleza, en esas burbujas de frescor que se llaman aquí. En segundo lugar, se han cerrado 1.800 escuelas que no están climatizadas. Otras se han pedido sistemas de climatización, ventiladores especialmente, que se espera que lleguen en los próximos días. También se han cerrado líneas de trenes o metros que no cuentan con climatización y, sobre todo, una buena noticia para los parisinos, se ha adelantado esa permisividad de bañarse en el Sena y en el Canal Saint-Martin, que son, bueno, pues unas zonas de baño que hasta ahora solo estaban permitidas a principios de julio y agosto, pero ahora se ha adelantado ante esta ola de calor, y esas imágenes que vemos de miles de personas bañándose en el río Sena, en los bordes del río Sena, están siendo las imágenes de estas semanas. Sin embargo, los expertos dicen que aún queda mucho por hacer en ciudades como París, donde durante años se ha priorizado el asfalto a lo verde. Está haciendo que estas altas temperaturas se alimenten como consecuencia de la falta de espacios verdes. Y a eso iba justamente, porque, ok, abren Paris Plage antes de tiempo, digamos, se cierran escuelas, se anulan itinerarios de trenes, pero ¿son suficientes estas medidas, Leticia? Porque la verdad es que esto ocurre con más o menos intensidad todos los años. ¿Están las autoridades europeas, francesas, preparadas para enfrentar estas olas de calor? En el caso de Francia no están preparados. De hecho, antes comentábamos, el sur de Francia sí que está algo más preparado porque suelen tener climas más mediterráneos, parecidos a Italia, España, ese Marsella, Niza. Sin embargo, el resto del país no está preparado. No sé si lo podéis ver detrás de mí. Estos edificios apenas tienen persianas para soportar el calor. Y también hay algo muy curioso. Hay algo muy representativo de París, que son esos techos grises de zinc. Esos techos son muy peligrosos en plena ola de calor porque alcanzan los 70 grados. Son techos que chupan el calor, asumen el calor y luego lo expulsan. ¿Qué pasa? Que toda la gente que vive cerca de esos tejados tienen problemas, incluso han llegado a tener más temperatura dentro de los hogares que fuera de ellos. Es por eso que se pide que se adapten todos estos edificios. Y eso será un desafío mayor, porque muchos de esos edificios son monumentos históricos, y si no lo son, son documentos históricos que requieren una cantidad de permisos y burocracia para poder ser modificados. Y a eso se suma el hecho de que culturalmente, ya lo sabemos, no solamente en Francia, sino también en muchas partes de Europa, el aire acondicionado no forma parte de la cotidianidad en el verano. Eso genera una cantidad de problemas y de debates que están ahora mismo sobre la mesa. Se habla mucho por estos días, Leticia, y con esto cambio un poco de tema, de un fenómeno que golpearía el mundo en este año 2026, que ya no sería el niño, sino lo llaman el superniño. ¿Qué dicen los expertos? ¿Hay alguna relación entre ese superniño y la actual ola de calor que golpea el continente? Pues los expertos, al menos aquí en Francia, dicen que sí, que podría tener una cierta relación, pero quieren desmarcarse de eso, puesto que el superniño tendría que venir en la segunda mitad de 2026, por lo tanto es demasiado pronto. Insisten en que estas olas de calor que estamos sufriendo ahora son olas de calor características regionales, es decir,
que a pesar de que los termómetros son altos, también se potencian estas temperaturas, como bien decíamos, porque las ciudades no están adaptadas. Y esa falta de adaptabilidad de las ciudades alimenta las altas temperaturas. ¿Por qué a las afueras de París hay 3 grados menos que en el centro de París? Pues una sencilla razón, y es que hay más espacios verdes, hay menos asfalto, y en el centro de París lo único que encontramos prácticamente es asfalto, techos grises, edificios poco aislados, poco adaptados a esta ola de calor. Los expertos insisten y llevan años hablando de esto. Estamos ante un cambio climático global, no es un aspecto puntual de un país, es algo que está pasando en todo el mundo. Por lo tanto, estas olas de calor van a seguir sucediéndose cada vez con más frecuencia y más expandidas en distintos meses del año, no solo como conocíamos hasta ahora la canicula en julio. Y más allá de esto, y ya con esto termino, Leticia, más allá de esta fotografía general en términos más precisos, concretos, porque hablábamos de que en aquella ola de calor de 2013 registraron casi 15.000 muertes en 2 semanas. ¿Ha habido ya cifras en ese sentido que se están publicando por parte de las autoridades, víctimas en los hospitales? ¿Qué cuentan las autoridades en Francia? Si las autoridades quieren ir con cierta precaución sobre las víctimas, eso sí, ya se empieza a dar un número. Al menos 40 personas han muerto relacionadas con esta ola de calor. Algunas personas han muerto ahogadas en ríos, estanques, incluso playas, relacionadas, pues, bueno, como decíamos, con esta ola de calor. Pero también hemos sufrido fatídicas muertes. 2 niños, por ejemplo, de 2 y 4 años quedaron atrapados en un coche y, como consiguiente de las altas temperaturas, murieron asfixiados. 3 personas mayores en Gard, en una región de Francia, también murieron por las altas temperaturas, debido a las altas temperaturas. Por lo tanto, ya estamos empezando a conocer algunos números. Sí es cierto también que las autoridades están muy pendientes de todas estas personas que viven en las calles sin ningún tipo de protección ante estas altas temperaturas. Por ellas se han habilitado centros especiales, polideportivos, centros deportivos, para que puedan refugiarse en las horas, como por ejemplo ahora, en las horas de más calor, que los termómetros ya están alcanzando los 37 grados. Pues bueno, vamos de un extremo al otro, porque operativos similares tienen lugar en el invierno para que la gente que duerme en las calles, que vive en las calles, también vaya a abrigarse en algún lugar. Ahora pues sucede lo mismo, pero con el calor. Es la segunda ola de frío, como nos decías, que atraviesa Francia. Y recordemos, el verano apenas está comenzando. Aquí en Berlín las temperaturas están por el orden de los 30, 35 grados centígrados, pero se espera que el fin de semana lleguemos hasta 40 grados centígrados. La ola de calor que azota a Europa por estos días fue el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Lo discutíamos con Leticia Fuentes desde París. Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las informaciones que nos ha brindado. Y cuídate mucho, hidrátate mucho, mantente también bajo techo hasta que bajen estas temperaturas. Te mando un caluroso abrazo hasta París, a todos ustedes, donde quiera que nos hayan seguido. Gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y escuchar también como podcast en Amazon, Apple, Spotify y en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.